Cuando llegamos al Fondo de Cultura, era como un mausoleo aquella chingadera, ¿no? Costaba más el mantenimiento de los jardines, el restaurante privado que tenía el director, etcétera, etcétera. Ya para qué les cuento las penurias del desperdicio, el gasto. Y lo que no era una editorial popular. No estaba dirigida a la enorme mayoría de los mexicanos. Entonces, los procesos de transformación que iniciamos en el Fondo de Cultura fueron varios al mismo tiempo. Por un lado, acabamos con toda la estructura de privilegios, abusos, dispendios, compromisos económicos absurdos. Y luego pasamos a rediseñar la política editorial del Fondo de Cultura, que nos tomó tiempo, aunque menos de lo que podría pensarse. Y entonces surgieron enseguida algunas decisiones. La primera, necesitamos una colección popular, de libros abajo de los 20 pesos que nos permitieran llegar a todo tipo de ciudadanos, de todos los niveles económicos, tendiendo a, bueno, hay que hacer libros para pobres en un país de pobres, punto. Y entonces la colección Vientos del Pueblo, que ya lleva 80 ejemplares diferentes, 80 títulos, surgió como una respuesta. Cambiamos la colección popular, creamos una colección que competía económicamente muy por abajo, bajamos los precios de los breviarios, abaratamos las colecciones de divulgación de la ciencia, y en medio de toda esta operación gigantesca de volver al Fondo de Cultura una editorial popular en el mejor sentido de la palabra, sin rebajar la calidad y las necesidades que el libro plantea, pero sí que tuviera una gama de posibilidades que llegara a todos los públicos posibles lectores. Cambiamos las redes de distribución, mejoramos las librerías, reactivamos los librobuses para llegar a las montañas y a los cerros y a los desiertos de este país, generamos mecanismos de participación en cuanta feria hay en México. Y en medio de toda esta locura dijimos, queremos una colección de novela gráfica, de historieta, de cómic. Porque ¿por qué el fondo no tiene una colección de novela gráfica o de historieta? Y cuando preguntabas por qué no tiene, no, bueno, es que es un género menor. Menor será tu chingada madre. Con perdón, yo soy muy mal hablado. El que tenga problemas con el lenguaje rudo se equivocó de conversación. ¿De dónde? La historieta en los años 70 del siglo pasado, de ahí en adelante, se ha vuelto un género mayor, literario. La combinación de la gráfica, el dibujo con el texto, crea un nuevo universo diferente, que no es tradicional, es una forma de narrar, con excelentes aproximaciones en la gráfica, el dibujo, la ilustración, la manera de contar, y el texto imbricado, armado, junto con el dibujo para construir una manera de contar. Y entonces decidimos crear una colección de novela gráfica, que no había en el fondo. Y bueno, los pirurris pusieron el grito en el cielo. ¿Van a editar novela gráfica? Pues sí. Si no les gusta, pues hubieran ganado ustedes las elecciones y gobernaban el fondo un pendejo fifí y no yo, que soy guevarista y bolivariano y a mucha honra lo tengo. Entonces, bueno, va. Pero armar una colección era un problema grande, complicado, porque queríamos un tipo de colección muy particular. Primero queríamos una colección que no fuera demasiado cara. Hacer novela gráfica es caro, tienes que usar formatos grandes, en algunos casos tienes que usar color, podías ir a libros sin pasta dura, pero aún así no es barato. Tenías que hacer tirajes altos para que te compensaran y poder bajar el precio de la colección.
Cuando empezamos a diseñar la colección, vimos que era lo que había en el mercado, y lo que había en el mercado son un montón de material de calidad o no de calidad, había de todo, de literatura de superhéroes empujada por empresas transnacionales y literatura de alta calidad en historieta, en cómic europea, que en libros de pasta dura que llegaban a precios exorbitantes a México, editados en España. Entonces tuvimos que hacer malabares para lograr estar, en la mayoría de los casos, abajo de los 140 pesos o así, a libros que si los comprabas en ediciones españolas te costaban el triple. Y además con tirajes altos, y era uno de los primeros problemas, un problema de producir buscando calidad y al mismo tiempo bajando el precio, bajo la idea de que hay muchos lectores en este país que han leído historieta de mala calidad, pobre, ¿sí?, que se formaron, los más viejos, leyendo Calimán, que era famoso por la genialidad de sus frases, pero la ausencia de sus contenidos. Agárrense para que Calimán, un príncipe hindú, fuera héroe de los lectores mexicanos, un hombre que en uno de sus mejores momentos le dice a Solín, su ayudante, un chingado sacó Calimán al Solín, vaya usted a saber, pero ahí estaba el Solín, le dijo, si nos acercamos suficientemente al tigre, le ponemos líquido oftálmico en los ojos y lo podemos dominar. De ese pinche tamaño eran las frases de Calimán, autor de una frase que hoy persigue a los mexicanos. Calimán le dijo un día a Solín, Solín, es mucho más sabia la conciencia que la ciencia. Cosa que yo creo, pero pues lo creo por irracional, no por calimanista. Bien, nos habíamos formado una historieta popular, en la mayoría de los casos de baja calidad, con la excepción de los agachados de Ríos, de los trabajos de Helguera y del trabajo maravilloso que hicieron El Chamuco, etcétera, de caricatura política. Pero esto que había sido la revolución del cómic europea en los años 70 no llegaba. Y si llegaba, llegaba a precios exorbitantes. Entonces queríamos hacer una colección muy particular, que tuviera el máximo nivel mundial, o sea, que alguien dijera, aquí están los mejores creadores de cómic del mundo, de fama internacional, pero podemos abrirla. Le voy a dar un zape a esos que están hablando ahí en la esquina. ¡Chucho! Contrólense. Pero que pudiéramos incorporar lentamente autores latinoamericanos y autores mexicanos, con un argumento que es, vamos a publicarlos en esta colección, no porque sean mexicanos, no porque sean chilenos o argentinos, sino porque tienen el más alto nivel de calidad que nos podemos hoy plantear. Y entonces era el reto, una colección de muy alto nivel, calidad, que fuera legible por cualquiera que lee libros, poemas, cuentos, novelas, pero que apreciara la historieta y el cómic y que creara una especie de techo. Empezamos buscando, no era fácil porque las transnacionales que poseen los derechos de los autores que luego publicaríamos no le veían. Decían, ¿y ustedes para qué la quieren? Para publicarla en librerías. ¿Y va a ser pasta dura y va a costar 1,000 pesos? No, va a ser pasta blanda y va a costar 140 pesos, va abajo. Y en librerías, sí, en librerías, no en puestos de periódicos. Y poco a poco fuimos convenciendo a algunos de los grandes creadores, bien con relaciones personales, bien con propuestas a sus editoriales. Entonces fue dándole forma a la colección. Muy pronto pudimos incorporar el primer trabajo latinoamericano, que eran Helgueta. ¿Por aquí lo debo tener? No. Bueno, por ahí debe andar. Chilenos, con Los Años de Allende, que era un trabajo bien interesante, porque era un resumen gráfico, novela gráfica, muy bien dibujado y muy inteligente es el guión de lo que habían sido la epopeya de Los Años de Allende.
Luego incorporamos enseguida a la colección Los Escorpiones del Desierto. La obra maestra. Mira qué bueno que tengo aquí a Hugo, que me presta Los Escorpiones. No, uno, no me la hagas. Que era la obra mayor de Hugo Pratt. Hugo Pratt, conocidísimo en el mundo del cómic por haber escrito Corto Maltese en los años 60 y 70 en Europa, tenía una obra que en México no se conseguía. De hecho, estaba descatalogada también en España. 3 tomos donde cuenta la historia de la guerra en el desierto, en la época de Rommel, por un lado, del Long Range, batallón de los comandos ingleses, mezclado con historias de abisinios, de judíos que están preparando la primera gran lucha de liberación de Palestina, de italianos perdidos que oyen ópera en un fortín en mitad de las montañas. Y pudimos publicar en 3 tomos Escorpiones del Desierto, lo cual ya nos daba un nivel muy elevado de calidad de la colección. Después de eso pudimos publicar, y esto fue muy importante, el primer trabajo de Horacio Altuna. Horacio Altuna es un hombre del cómic, se ha creado en la historieta, de origen argentino, tuvo que emigrar durante la dictadura a Europa para vivir fuera de Argentina y sobrevivir, y había hecho un libro muy particular que no había circulado ni en Europa ni en México, que era Hot LA, que era la historia de los motines raciales de Los Ángeles. Y cuando lo vimos dijimos, pero Horacio, ¿cómo lograste esta capacidad brillante, genial, de la narración de un mundo afroamericano? Si tú no estuviste nunca en Los Ángeles. Dice, no, nunca llegué a Los Ángeles, pero me lo inventé. Y había recreado en su cabeza un mundo de los motines de Los Ángeles que deja desconcertado al que los quiera leer. Este primer trabajo de Horacio Altuna enriqueció luego la colección. Publicamos muy poquito después lo que para mi gusto es el mejor cómic que se ha publicado en los últimos años, que es Paisajes. Paisajes de guerra, de Ángel de la Calle, el creador español, que era una novela complicada, un jovencito español que llega a Francia a escribir una novela sobre una actriz de cine que ha muerto de manera extraña y que estaba ligada en sus últimos años de su vida a los Black Panthers y era actriz favorita de la nueva ola francesa, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo mezclado con los pintores exilados en Europa, los exilados por las dictaduras chilena, argentina, uruguaya, que trataron de recrear en Europa su pasado militante. Y por otro lado, hasta de un mexicano que sobrevivió a Tlatelolco y que termina pintando. Todo esto mezclado con historias que tienen que ver con la guerra argelina entre Francia y Argel, los servicios secretos franceses. Y arranca de una manera inusitada. Arranca en una casa, en un barrio rico de Santiago de Chile, donde en la parte de arriba hay una fiesta, donde el embajador gringo o algo así es coleccionista de arte, pero en el sótano están torturando presos políticos chilenos. Este cóctel sorprendente de Ángel de la Calle hizo una de las novelas más apasionantes que yo haya leído en los últimos años. La incorporamos al catálogo. Incorporamos al catálogo al primer narrador mexicano, sí, Ricardo Peláez, que escribe una novela corta, en cómic, claro, basada en un cuento de Steinbeck. Peláez era conocido en México mucho por haber intentado hacer una novela policíaca por entregas, pero al final los dueños de los derechos se lo bloquearon, ha estado colaborando en 1001 proyectos y lo sumamos al proyecto de la colección. Después de eso entramos en la locura y dijimos vamos a publicar Huracán.
que era un experimento del mejor de los dibujantes españoles de los últimos años, Ricardo Castel, que es una historia muy sencilla, es la historia de un naufragio, pero cuando vean cómo está ilustrada, van a quedar con la boca abierta. Muy sencillito, pero genial desde el punto de vista gráfico. Y luego volvimos a dar el brinco, publicamos una versión libre de Kuiper, el dibujante norteamericano, sobre una novela famosa, muy famosa, El corazón de las tinieblas, de Conrad, muy singular, muy novedosa, muy diferente. Y al final, llegando ya a estos últimos meses, la colección empezó a adquirir forma total. Y publicamos seguido, en secuencia, Ficcionario, el segundo libro de Horacio Altuna, que es un libro no apto para menores. Ahí tengo que tener cuidado cuando en las librerías del fondo lo ponen, que no lo vayan a poner en la sección infantil, sino que esté en la sección adulta, pues si no me van a matar las madres de los niños cuando descubran que su hijo está leyendo, mientras se sacude la pirinola con una mano, un libro de Altuna. Porque Altuna viene de una combinación de la ruptura de los tabús sexuales que se produce en España con la caída del franquismo y la narración de temas profundamente eróticos, su propia cultura como dibujante de Playboy, que de eso vivió durante un tiempo, y su capacidad para narrar, contar, armar historias. Y Ficcionario fue la que adquirió este espacio novedoso. Y luego salimos con dos libros interesantes. El primero fue El hombre Pskov, de Guido Crepax. Guido Crepax es uno de los monstruos de la historieta del siglo XX. Nadie le discute su habilidad. Creador de Valentina, nada menos, un símbolo sexual en la lectura europea, no el cómic, la lectura. Y que de repente lo reta su editor a que deje de hacer vampiresas y literatura vamp y empiece a hacer historias de aventuras. Y Guido Crepax, brillante, reconocidísimo en esos momentos en Europa. De hecho, hoy un original de Crepax vale una fortuna donde quiera que lo encuentren. Dice, sí, voy a hacer una historia. Y hace una historia bien sencilla. Es la historia de un grupo de guerrilleros comunistas enfrentados a un grupo de guardias blancos durante la guerra civil que en Rusia se produce a partir del triunfo de la Revolución de Octubre. Y entonces el duelo entre estos dos núcleos. Pero lo que sorprende de Crepax es el manejo gráfico. Hay experimentos que a la fecha grandes diseñadores a escala mundial están tratando de imitar y todavía no le llega. La ruptura de las viñetas, la irrupción de un texto, el uso de las onomatopeyas, volviéndose dibujo. Y una historia muy sencilla que gira en torno a un oficial de los guardias blancos al que ser asesino de prisioneros políticos y de judíos no le atrae y que termina quebrándose. No hay mucho misterio en el guión, pero está narrado como los genios. Y publicamos el último libro de la colección, que llega caliente a esta feria porque salió el primer día de la Feria de Guadalajara, que es Kraken. Kraken es uno de mis cómics favoritos. Son una docena de historias en continuidad, una tras otra, con el mismo tema, que es Bernetti y Segura, fueron dos de los grandes del resurgimiento del cómic español en los años 70. Bernetti, autor de la famosísima serie de Torpedo, Segura, guionista, muy brillante, y hacen Kraken. Kraken es la historia de una patrulla submarina que vive en las cloacas de una gran ciudad que se llama Metropol, pero podría llamarse Madrid, Barcelona o el DF, cuyas cloacas son el ruido nudo más intrincado de curvas, despeñaderos, caídas de agua, pasadizos, más
donde habita un monstruo llamado Kraken, que nadie ha visto. Y entonces, en torno al mito del Kraken, esta patrulla que dirige un teniente de la policía que se llama Dante, claro, se la pasa en aventuras que tienen que ver con el Kraken, pero al mismo tiempo en lo que pasa en los subterráneos, porque las cloacas de una ciudad son simbólicamente el corazón oculto de esa ciudad. Ahí están los vendedores de órganos, las redes de prostitución, las estructuras de tráfico de drogas, los tranzas más tranzas, los presos que se fugan, todo está ahí metido en el Kraken. Entonces es una especie de novela de aventuras en capítulos, muy bien dibujada y magistralmente narrada. Y es uno de los libros de aventuras más divertidos que yo he leído en mi vida y que pasa a integrar parte de la colección. Yo creo que ya tenemos la colección que queríamos. Creo que en estos momentos tenemos una docena de títulos, si no me equivoco, y tenemos la proyección de llevar a los mejores autores del mundo a esta colección. Estamos en procesos complicados de contratación aquí y allá y abriendo la puerta a creadores mexicanos y latinoamericanos diciendo sí, pero en este nivel, si no ni madre. La idea es haber hecho una colección más barata que lo que cuesta el cómic producido en Europa y de difusión amplia, y sobre todo intentar decirle a los lectores que hoy leen novela, poesía, teatro, cuento, ¿por qué no leen historieta? ¿Qué prejuicio les impide? No es que eso es para niños, ni madre. Les puedo jurar por el ratón Macías, la Virgencita de Guadalupe y Calimán, que lo que publicamos en esta colección no es para niños. Reivindicar, pues, un género literario que para mi gusto tiene tanto poder, tanta fuerza, tanto interés, y que genera un nivel de profundidad lectora tan grande como el que puede generar cualquier otro tipo de producto en el mundo de la creación literaria. Esta es la historia de cómo surgió la colección que hoy tienen frente a ustedes y que lamentablemente no está ninguno de los autores para poder firmar, y yo no voy a firmar libros de mis colegas porque me moriría de vergüenza firmar un libro de Guido Crepax y que luego me cache alguien, me muero de vergüenza. Pero está al acceso. Con todo gusto les cuento lo que ustedes quieran saber sobre la aventura que significó la creación de esta colección y lo que pueda, no mucho, adelantar sobre los próximos libros que vienen a formar parte de la colección. Muchas gracias, y ahí murió. Sí. Si tienes tiempo para preguntas, vamos ordenadamente. Adelante el compañero. Y quien quiera, váyase formando aquí, pero 2 o 3 preguntas por vez. Sí, mira, bueno, la situación es la siguiente, ¿no? ¿Puedes moverte un poco para que no rebote la bocina? Sí, por favor. Sí, la situación es la siguiente, ¿no? Es muy importante en todo el mundo y en toda la historia la información masiva. ¿Por qué? Porque crea conciencia y entiende sus problemas. La otra información de libros acá, de que acá, bueno, también, pero la más importante y que le interesa mucho a nuestro país y lo está pidiendo a gritos es la masiva. ¿Por qué? Porque todos los medios de información están en contra, desinformando y desinformando y desinformando. No sería posible, yo creo que sí les alcanza el presupuesto, ¿no? De una hojita, o bueno, 2 hojitas, informándole a los alumnos de primaria, secundaria, superior y todos, informándoles 2 cosas.
por lo menos, ¿no? Informándoles qué obras ha hecho Obrador. ¿Qué obras ha hecho Obrador? Una. La otra, informarles qué se puede hacer o qué se puede organizar para bien del país y que, sobre todo, lo más importante es cómo los neoliberales en qué perjudicaron al país, qué le quitaron al país, y ya si habría algo, cómo se podría evitar eso. Bueno, lo importante es la información masiva que el país requiere y que quiere ya tenerla, no informaciones de núcleo pequeño, porque eso ténganlo por seguro que no va a llegar a los alumnos de primaria, no va a llegar a los alumnos de secundaria. Sí, pero me está pidiendo a mí que haga algo que no pueda hacer, pero el chamuco lo está haciendo todos los días, y compañeros que están ligados a la Comisión de Formación de Morena están haciendo folletos y papelitos de hojita. El fondo lo que está haciendo es otras cosas, haciendo una colección como Vientos del Pueblo, en la cual siempre hay un ilustrador, premio nacional, al que le damos chance de que ilustre, y un poco de divulgación de tipo literario. Nuestro trabajo y nuestro papel está en la lectura y en los lectores, no en la propaganda. En la propaganda están otros, lo cual no quita que si me dan chance yo me echo un pinche rollo contra los neoliberales con gran felicidad y a favor de la 4T, no hay mucha bronca, no me cuesta tantito que me piquen, yo le doy. Pero no es mi misión como Fondo de Cultura, pues. Pero sobre todo información masiva. Pero son otros los que informan, no el fondo. Yo creo que nadie se va a imponer o nadie le va a criticar que lo hagan, ¿no? Porque el país lo requiere y requiere fondos sobre todo de estos organismos creados para eso. Estoy a favor, si quieren de una vez ya me arranco diciendo que el neoliberalismo ha sido uno de los venenos que hay en este pinche país, diciendo que la 4T ha significado un salto al futuro, diciendo que el debate que tenemos ahora en las elecciones no es si gana Morena o de si hay un pinche milagro, tenía que ser un milagro cabrón para que gane la derecha en este país, porque la verdad están en el suelo, sino el gran debate es: ¿queremos volver al pasado o queremos que esto avance hacia el futuro? Bien, mal, regular, pero que avance hacia el futuro, porque el pasado no nos lo cuenten. Somos mexicanos que ha vivido el pasado, hemos vivido fraudes electorales que nos negaron el derecho a elegir, hemos vivido represiones asesinas a comunidades campesinas, hemos vivido toletazos y madrazos a los maestros, hemos vivido normales rurales a las que les cortaban el agua caliente y les destruían la biblioteca, hemos vivido censura, hemos vivido corrupción hasta el aburrimiento, que un kilómetro de carretera cueste 5 veces lo que debería costar y que alguien se lo embolse, hemos vivido políticos que se han hecho millonarios a partir del ejercicio de un trabajo supuestamente de servicio. O sea, ya me picaron, ya me vi obligado a echarle mierda al neoliberalismo y a la derecha, pero pues entre gitanos no nos leemos las manos. La labor del fondo es hacerlo en el terreno de lo literario, la literatura, la educación, la ciencia, la divulgación. Pero no, pues en los ratos libres uno también es mexicano, y no es manco. Tengo lengua envenenada, todo el mundo lo sabe, y con generosidad la practico. Pero volviendo al cómic, no sé si los logro convencer de que la historieta es un género mayor. Aquel que ha leído una novela y decir, esto es grande, ¿ha leído una historieta y ha dicho, esto es grande? ¿O hay una cultura escindida en la que no leemos historieta porque eso es algo del mundo de la infancia? ¿No? Y es un error. Prueben la prueba del añejo, compañeros. Como decía un comandante de la judicial en plena época priista, después de que le sirvieron un coñac en un bar
y dijo, esto no es Courvoisier. Y digo, ¿cómo chingados tú, que tienes un salario de 32,000 pesos al mes, distingues entre un Courvoisier francés y un coñac maderito? No mames, güey. Bien, la prueba del añejo es, prueben con la historieta. La historieta es un mundo apasionante. Si logran entrar a él, van de gane. Paco. No sé si se te olvidó, pero creo que no es así. Pero sería interesante que les platicáramos a todos nuestros compañeros acerca de los librobuses, justo por la inquietud que tenía el compañero acerca de los niños y que les llegara la información. Ellos no saben lo que está pasando porque por nuestro mundo adulto no estamos sabedores de lo que ha ocurrido al respecto. Sería muy interesante. Rápidamente. El fondo no solo es una editorial, edita libros. Es una cadena de librerías nacional e internacional. Tenemos 20 librerías fuera de México, en todo el resto de América Latina. También es una red de distribución de libros. También es un sistema de estar en las ferias, etc. Y tenemos una potente red de librobuses que recorre los lugares donde no hay librerías. La Sierra de Puebla o el desierto de Sonora, que llevan libros a muy bajo precio a las comunidades. También es un centro de fomento a la lectura enorme, que tiene 15,000 clubes de lectura y salas de lectura en todo el país, que cada vez que se forma una en algún rincón del país recibe libros gratis por parte del fondo para estimular, o también una pequeña red de bibliotecas comunitarias de barrio, 5 tablones, 8 ladrillos, en una casa en la colonia donde hay libros de préstamo. También es un sistema de movilización de nuestros recursos en el libro hacia la población. Ayer estaba en Tijuana y anteayer en Mexicali inaugurando uno de los programas más chingones que el fondo ha desarrollado. No era la primera vez, esta era ya la segunda o la tercera que se producía este fenómeno. Se produjo en Tlaxcala, se produjo en San Quintín, se produjo en Sinaloa y ahora por primera vez se produjo en Baja California Norte, que es, hay 4,000 niños en Baja California en albergues, sin familia. Nadie sabe cómo llegaron ahí. Muchos de ellos deportados de los Estados Unidos, que de repente te ponen en la frontera a un escuincle de 16 años. Y usted, no, sepa. ¿Y de dónde viene? Sepa. Y sus padres, sepa. Y entonces hay 4,000 niños en Tijuana y en Mexicali en albergues, muy bien cuidados. Albergues del gobierno del estado, albergues del DIF, que tienen escuela dentro del albergue. Y tienen camas, habitación, lugar donde dormir, diversión, juegos, educación, talleres, bla, bla, bla. Y entonces por primera vez el gobierno del estado compró 6,000 libros al fondo en una operación conjunta para regalarle a cada niño esta Navidad un libro. A él, al niño. No a la biblioteca del albergue, eso es aparte, sino al niño, que lo agarre y lo haga suyo. Y entonces empezamos ayer esta operación en un primer albergue y hoy siguió en otro y seguirá a lo largo de todo este fin de año regalando estos 6,000 libros a los niños de los albergues, con la idea de crearles una cierta sensación de propiedad. Este es tu libro, no es de la escuela, no es de la biblioteca de la escuela, es tuyo. Y con tu libro lo puedes hacer todo, puedes leerlo, puedes prestárselo a alguien, puedes cambiárselo a otro por otro libro y creas un mecanismo enorme de circulación de libros entre los niños y los adolescentes. Bueno, me topé con los problemas más extraños que ustedes se pueden topar. En algunos lugares niños que no saben leer, en otros lugares niños que solo hablan inglés, de 4 años que solo hablan inglés y que son mexicanos porque les dijeron que son mexicanos y sus padres, sepa su madre dónde están. Emigraron, los deportaron por otro lado, se perdieron, los mataron. Y entonces toda una tragedia de niños sin familia. Pero ya en el colmo, niños haitianos que solo hablan francés. Entonces, tengo la misión esta semana de conseguir en las escuelas francesas de la Ciudad de México libros en francés. Tú ya leíste estos libros en francés cuando eras chavito. Bueno, regálamelos para que los mande a Tijuana y a Mexicali.
O me encontré 3 niños uzbecos y no sé cómo chingados me comunico con ellos, porque en Uzbekistán habla una especie de árabe ruso, turcomano, vaya usted a saber. Afortunadamente, el mayor de ellos ya tenía 1 año y medio y les estaba enseñando español a los 2 más chiquillos y les leía en español, porque si no yo no le encontraba cómo encontrar libros en uzbeco. El universo de la desprotección de los escuincles, que es la mayor riqueza de su país, son sus niños de la calle. Son los más listos, los más inteligentes, son supervivientes, tienen una sensibilidad y hay que sacarlos de la calle para llevarles a condiciones de vida dignas. Entonces, bueno, ayer estaba yo en en una de las operaciones más interesantes del fondo, porque el fondo no solo hace libros, tiene librerías, sino hace un trabajo enorme de fomento a la lectura. Buenas tardes, señor Paco, mucho gusto. Es un gusto conocerlo. Bueno, 2 cosas. Primero, felicidades por romper ese paradigma. Gracias. Por romper ese paradigma. Ya que tenemos la historieta muy metida en el ámbito infantil, incluso el mismo Osamu Tezuka tiene historietas adultas. Usted lo dijo hace unos días en un video, tiene una novela que se llama Adolf, que es wow. Es increíble. Wow. Tiene una que habla sobre una pareja de homosexuales, y no solo es Astro Boy o Kimber León Blanco. Y remontémonos a la historia. Primer cómic del mundo, de la historia, la columna de Trajano. Toda la historia de una conquista en una columna y completamente ilustrada en granito. Bueno, tienes que leerla caminándola en Roma. Caminas y la vas leyendo. La primera, un piso, otro piso, otro piso, otro piso. Y luego buscas a un nativo romano y le dices, oye, pero ¿por qué ahí usaban mazos de piedra y aquí no? Y te la platican. Tienen que... y bueno, felicidades por esto, por romper el paradigma. Tristemente la cultura y el arte se elitiza. Pero la cultura y el arte viene de la gente, de los de abajo, de todos. Y pues segundo, qué tristeza porque mi manga estuvo 6 meses, de junio de 2022 a enero de 2023 con ustedes, y no supe, ya lo publiqué de forma independiente y le obsequié un tomo. Órale. Aquí está. ¿Tú haces mangas? Sí, así es. Soy ingeniero y mangaka. ¿Se lee a la japonesa o a la mexicana? No, el formato Tezuka no, formato normal. A la mexicana. ¿Y por qué usas un género como el manga? Porque... Yo leo manga, a mí no. Sí, lo sé. No. Se lo dijo a los chamucos. Los pirurris dicen, Paco Taibo, director del fondo, lee manga. Sí, señor. Lo que pasa es que leo poquitos y muy buenos, pero... Oye, pues muy interesante. Muchas gracias. ¿Me lo está regalando? Sí, por usted. Ya chingué. Muchas gracias. Es las ventajas de ser director del fondo. Ahí está mi número por si quiere contactar o algo. Yo estoy dispuesto a... De hecho, es uno de mis sueños, trabajar con ustedes. Ser algo más para la 4T. No solo ser un pegador de ladrillos, como estoy trabajando ahorita. Pero muchas gracias y pues qué bueno que rompan ese paradigma. Y que viva el arte. Muchas gracias, man. Buenas tardes. Pues yo me atrevo a hacer un comentario que no es sobre novela gráfica, que me encanta. Me acuerdo del Memín Pinguín, que fue cuando era niño. Pero esto es otra cosa, ¿no? Otro nivel. Me atrevo a hacerle este comentario que está un poco fuera del lugar, pero es literario. Entonces, voy a iniciar una novela por entregas histórica sobre mi familia. Y la novela se llama, ya tiene nombre, Mi bisabuelo Correo de Juárez. Nada más es eso. Muchas gracias. Gracias. Que haya suerte. No sabe usted el lío en que se ha metido. El que quiera ser escritor, que lo piense 3 veces.
porque vivir de la escritura, se los dice un profesional como yo, que ha escrito 80 libros, no es fácil. Dos cosas. Primero que... aquí, ya. Dos cosas. La primera, Paco les habló de este libro, pero le falta justicia. Cuando de verdad se habla de una obra artística y muchas veces se habla de cómo fue llevada al cine, pues no sé cuántos de los presentes han leído a Conrad. El corazón en las tinieblas es magnífico, es toda esa oscuridad que hay en ese hombre. Híjole, así. Bueno, hablo al micrófono mirando a Paco. Pero en este libro, recién había terminado yo de leer El corazón en las tinieblas y había muchas cosas que no entendía. ¿Qué me decía Conrad? ¿Cómo era el mundo de ese hombre? De pronto, pues me entero que habíamos editado este libro, lo tomo, lo leo, llevo creo que 4 o 5 veces leyéndolo, porque ni siquiera uno de los mejores directores de cine, no digo ningún nombre, sería capaz de llevar al cine la obra de Conrad también. Es excelente. Y hay una cosa que me pasa siempre, es que veo un libro, digo, lo compro mañana porque hoy no me alcanza y al otro día no lo encuentro. Entonces me gustaría que no perdieran la oportunidad de que si pueden llevarse este libro hoy, y no es porque quiera vender los libros del fondo, es porque realmente se van a llevar un excelente libro. Es decir, se disfruta muchísimo, se sufre muchísimo, pero a la misma vez ni le cuento de qué va la historia. Si se van hoy y no se lo llevan y mañana alguien le cuenta, pues van a decir, tuve la oportunidad de tenerlo y no lo tengo. Hay otra cosa que no se enmarca directamente a lo que es la novela gráfica, pero sí es una nueva colección que ha sacado el fondo, se llama Espectrográfica, y que también tiene mucho que ver con lo que serían los cómics, ahora que vi al compañero, y es que el fondo se ha dado la tarea también de rescatar a muchos niños jóvenes con de el cómic o de la historieta que no traiga pues un sentido. Después tenemos allí 3 muestras, 4. El chico perdido de Greg Ruth, tenemos Aventuras a cuentagotas y tenemos El acuanauta, que no solo es para que el niño lo vea, disfrute la gráfica, sino que también viene... Sí, para que lo lea. Sí, el cómic se lee. Pero aparte de eso, estos cómics van a traer una enseñanza. Por ejemplo, El chico perdido es una historia en la que, de desamor en que un padre, porque se le ha ido la esposa, pues el niño trata de comunicarse con su padre y no lo escucha. Y el niño es alado entonces por todas estas oscuridades del bosque, y pues llevado a la vida diaria es eso de que debemos escuchar más a nuestros hijos y no lamentarnos entonces después que se fueron por el mal camino porque no los escuchamos cuando hacía falta. Hugo, ¿cuánto cuesta El corazón de las tinieblas en México? 199 pesos cuesta. Bien, en Estados Unidos cuesta $14. O sea que pudimos hacer la traducción mexicana con los costos de traducción y venderlo a menos de la mitad de lo que cuesta en Estados Unidos la edición. La verdad es que se puede todo. Si hay la voluntad del pueblo y hay un proyecto editorial ligado al pueblo, podemos hacer magia, compañeros. Ahora necesitamos una república de lectores. Una izquierda que no lee, compañeros, una izquierda que no lee, que vote por la vendedora de gelatinas, hombre. Sí, dígame. Buenas tardes, mucho gusto. Una pregunta rapidísima. La obra de Edgar Clement, Operación Bolívar. Sí. ¿No la van a...? ¿Sabes cuál es el problema? Que está muy publicada en México. Entonces, en estos meses de pandemia, cantidad de autores llegaron a decir, publíquenos en el fondo. Y se nos llenaban cuartos como estos de manuscritos. Le decíamos, oye,
Pero este libro ya tuvo una publicación en México y tuvo una cierta suerte. Tenemos que dar espacio a cosas nuevas. Y es fabulosa, ¿eh? A mí me parece muy bueno. Gracias. Por cierto, que la puedes seguir encontrando por aquí, en la feria. Paco, buenas tardes. Buenas tardes. Lo único que vine es que quiero que me firmes 4 libros de tu autoría. Siempre sí, al final firmo lo que quieran, que sea mío. Porque el otro día me hicieron firmar libros que no eran míos y me da mucha pinche vergüenza. Fírmame un Shakespeare. No mamen, contrólense. Yo tengo un cheque. Necesito que me firmes. Un contrato de aval. Yo quiero decir, ahora quedan 5 minutos. Yo soy muy seguidor de esta colección desde el minuto 1. No importa la cámara. ¿Quiere preguntar? Adelante. Nada más quiero hacer mi punto y haces tu pregunta. Pasa. Quiero decirles nada más que yo soy arquitecto y la lectura de cómics a mí me transformó. Recuperé esa pasión desde que entré a la familia Taibo. Yo los leía de muy joven y como adulto probablemente es lo que más leo hoy y estoy escribiendo una novela gráfica. Estoy totalmente entusiasmado con esta forma de expresión. Es para mí el noveno arte. Cuando el cine irrumpe hace 150 años, lo confundían con el teatro. Decían que era teatro filmado y nos tardamos muchas décadas en reconocerlo como una forma de expresión única que tiene sus códigos y sus valores. El cómic llegó a la edad adulta hace 50 años, en los 60, es decir, es muy poco tiempo y la mayoría de las personas no han descubierto esta forma de expresión, pero es única y esta colección es una oportunidad para descubrir un arte mayor que apenas estamos descubriendo. Yo diría incluso más que eso. Yo diría, estoy continuamente en una discusión. Por ejemplo, el cómic se ve, y yo digo, ni madre, el cómic se lee, pero ¿cómo lees cómic? El cómic no lo lees leyendo solo el texto, lees el texto, la imagen conjunta, y ello se convierte en una historia por suma. Es una forma de lectura diferente, ¿cierto? Mi padre, por ejemplo, nunca leyó historieta. Y yo le daba un zape en la cabeza y decía, ¿cómo eres bruto, jefe? Un hombre tan culto, tan inteligente como tú, ¿por qué no lees historieta? Y me decía, ¿cómo se lee? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? Le digo, ay, no mames, güey. Te enseño en 5 minutos a leer historieta. Nunca pudo. Tenía un bloqueo. Sin embargo, era un lector infatigable. Leía 60, 70 páginas diarias. Ensayo, poesía, novela, cuento. Y nunca pudo. Es curioso, sin embargo, que chavillos que se crecieron o adultos que crecieron leyendo el Memín Pingüín saben leer historieta, leer. Y por lo tanto dar el salto a lo que llamamos hoy el cómic adulto ya no es tan difícil, es mucho más fácil. Pero hay un fenómeno también asociado muy interesante, que es, muchos no han descubierto las virtudes de la historieta, con todo a que vienen de una tradición histórica historietista. Por favor, ¿qué son los códices, compañeros? En México son historietas, ¿sí? Ahora estamos publicando códices muy baratos. Hasta ahora, cuando publicaba el fondo un cómic, era con este formato, pasta dura, y costaba 4,000 pesos. Ahora estamos publicando cómics abajo, códices abajo de los 2,000 pesos, para que la gente pueda leer la historia mesoamericana directamente, con muy buenos ensayos, donde le narran cómo se hizo ese códice, quiénes lo crearon y por qué. Entonces, curiosamente, venimos de una tradición que está en el códice, pero está en los murales de Rivera. ¿Los murales de Rivera son para verlos o para leerlos? Los que ustedes hayan tenido la experiencia de pararse de enfrente de un mural de Rivera, tienen que leerlo. Su mural sobre el mercado de la Ciudad de México, tienes que leerlo con cuaderno de notas y apuntando. ¿Y eso qué son? Cacahuates. Y allá ajolotes. ¿Y se los comen? Sí. ¿Y por qué hay pescado? ¿De dónde viene el pescado a una metrópoli como la Gran Tenochtitlan? Son para leer el mundo del comercio popular. Hoy es el tianguis, pero antes era esto. Venimos de tradiciones de lecturas
de lo gráfico. Ya bueno, el cómic es el siguiente paso, adelante, gócenlo. ¿Es obligatorio? No, compañeros, en materia de gustos literarios no hay obligaciones. El que diga, a mí la historieta me vale madres, en su derecho está. Lo mío es la pirinola y el telefonito. Pues órale, date gusto. Y ya, si estás viviendo un mal momento de tu vida, irle a la América. Pero fuera de esas debilidades que algunos mexicanos tienen, que se les olvida que el América es el equipo de los Azcárraga y de Televisa, y que yo de vez en cuando vengo y se lo recuerdo, es democracia. Democracia no es que todos leamos el mismo discurso de Andrés Manuel en la mañanera, hombre. Democracia es que pensemos con nuestras cabezas. Y esto, la lectura, ayuda. ¡Ay, maestro! ¡Qué bárbaro! Ahora sí me solté el pelo. Maestro, vengo desde Ciudad Juárez. ¡Ojo! Mi admiración por ustedes de este tamañote. Muchas gracias. Muchas gracias por ir allá a darnos los libros baratos. Usted sabe toda la problemática que vivimos con nuestros jóvenes en esos tiempos de Calderón. Entonces ahorita pues ya estamos recomponiendo esa sociedad. Todo lo mucho o poco que sé de historia se lo debo a ustedes. Estoy muy emocionada. Me siento como ¡órale! Con su rockstar. ¿Saben qué? Juárez es una de las ciudades más interesantes Gracias. de este país. Cuando dicen, aquí termina México, pura madre, ahí empieza Así México. Es, profesor. Muchas gracias. Un placer. ¡Órale! ¡Viva Villa! ¡Y viva Juárez! Listo, ahora sí. Muchas gracias, compañeros. Un gran aplauso para Ignacio Taibo II. Ya saben, los libros, las novelas gráficas están aquí.